Hola hermanos, bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de discipulado, lección número 7. Un nuevo alimento, la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Que el discípulo conozca la verdad, infalibilidad y poder de la palabra de Dios, la cual es indispensable para su crecimiento y desarrollo personal. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para enseñarnos la real importancia de la palabra de Dios y la oración es en nuestras vidas. El pan representa la comida que mantiene nuestro cuerpo sano y fuerte. Del mismo modo, la palabra de Dios tiene el mismo efecto nutritivo y vivificante en nuestro espíritu. Por eso es nuestro alimento espiritual por excelencia. La importancia de la palabra ha sido reconocida por diversas personas que han influido tanto en la cultura humana como en la extensión del Evangelio en los tiempos modernos. El éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida y pensamiento. George Müller, un evangelista o un cristiano alemán. Las Sagradas Escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría, sino para cambiar nuestras vidas. Dwight Moody. Esta última declaración hecha por un hombre de Dios que impactó a su generación por su vida y su mensaje es la que queremos recalcar. Aquí la Biblia es una obra extraordinaria que ha sobrevivido sobrenaturalmente al correr del tiempo y que después de tantos siglos sigue siendo un libro actual y relevante. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por destruirla, la Biblia sigue siendo el libro más leído en todo el mundo. Por sobre todas las cosas, la Biblia es la revelación de Dios al hombre, para que por medio del conocimiento personal de Dios y de Jesucristo, su vida pueda ser transformada y cambiado su destino eterno. La Biblia es la carta de amor que Dios escribió para nosotros. Entonces, entendemos que la palabra de Dios es importante para la vida de todo creyente, para nuestro crecimiento, tanto en conocimiento como en sabiduría. Es importante entender que de la misma manera que el cuerpo necesita el alimento nutritivo, ¿verdad? Se dice que el ser humano debe consumir alimento 3 veces por día, mínimamente 3 veces por día, ¿verdad? En el desayuno hay un estudio estadístico que indica que la deficiencia de atención o la falta de atención en los niños con respecto a temas escolares se debe principalmente a su alimentación. Si usted le habrá pasado o conocerá de alguien, yo conozco de alguien que iba al colegio sin desayunar y que a media mañana presentaba sueño, cansancio, no tenía déficit de atención con respecto a la clase que daban, ¿verdad? Y muchas veces creemos que es por su desdén, ¿verdad? De simplemente no querer estudiar, pero las personas se han percatado que era por falta del primer alimento que requiere el cuerpo, que es el desayuno, ¿verdad? En los niños el desayuno, un desayuno saludable y nutritivo, les va a ayudar a que puedan estar totalmente concentrados en sus estudios, puedan tener la energía suficiente para el transcurso del día, ¿verdad?
y asimismo el almuerzo y asimismo la cena. Entonces, el ser humano necesita sus comidas en los horarios correspondientes para poder desarrollarse, ¿verdad? Con normalidad. De hecho, si no, uno no se alimenta bien, genera anemia, desnutrición. En cuanto a nuestra vida como creyente, hablamos de nuestra vida espiritual, también necesitamos alimento. Y este alimento es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Jesús menciona, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios está escrita en la Biblia, ¿sí? Todo lo que Dios ha mostrado a la humanidad está escrito en la Biblia. Claro, entendamos que Dios no puede ser reducido solamente a lo que la Escritura dice, pero es lo que Él ha revelado. Y lo que Él ha revelado es suficiente para nosotros poder entender que podemos vivir mejor. ¿Ok? Por ejemplo, acá la Biblia dice que hay un mandamiento que es uno que tiene promesa, y es el honrar a los padres, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos este mandamiento que viene de la palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios, y cumplimos este mandato, ¿verdad? La Biblia dice que nos va a ir bien. Y no solamente eso, sino que seremos de larga vida. Y esa es una promesa, es un mandamiento con promesa. Y usted y yo sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para decir algo y no cumplirlo, ¿verdad? Entonces, el espíritu, nuestro espíritu que ha resucitado a causa de nuestra conexión con Dios, a causa de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, necesita ese alimento, necesita esa palabra que lo nutre, ¿verdad? Ahora ustedes están recibiendo lo que Pablo dice, la leche, que somos bebés espirituales y vamos a necesitar por un tiempo esta leche espiritual, que es el conocimiento básico, que es el discipulado que estamos enseñando. Pero va a llegar un momento en la cual ustedes van a tener que comer alimento sólido, ¿verdad? Escuché en una reunión que un hermano comentó que no entiende mucho cuando hablan en terminología teológica. Claro, porque aún está alimentándose con leche espiritual, pero va a llegar un momento en que va a tener que soltar esa leche, dejar esa leche espiritual y empezar a comer alimento sólido, hablando de un estudio más profundo de la escritura, ¿sí? Hablando el estudio más profundo es la teología, ¿verdad? La ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Bueno, continuamos. Punto número 1, punto A, la inspiración divina de las Escrituras. Un tema muy importante para la fe cristiana es el de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Es de vital importancia estar seguros de que la Biblia, base de nuestra fe, es realmente palabra de Dios y no invención humana. Veamos algunas de las evidencias del origen divino de la Biblia. Muchas veces hemos escuchado de que la Biblia ha sido escrita por personas, y sí, es cierto, la Biblia ha sido escrita por personas comunes como tú y como yo. La gran diferencia es que estas personas han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, lo que estas personas han escrito, no han escrito bajo su propio criterio, bajo su propia sapiencia, bajo su propio, digamos, punto de vista, sino que ha sido inspirado por Dios. De hecho,
Si ustedes leen los evangelios, en los primeros 4 evangelios, podemos notar algunos pasajes que son, o mejor dicho, algunas historias de los evangelios que son similares a los demás evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan a veces cuentan historias que son muy similares, pero bajo su propia óptica. Y estos son porque ellos mismos han escrito ese evangelio. Ellos mismos, recordemos que los evangelios son escritos por los apóstoles, bajo su punto de vista, pero en su vivencia con Jesús, ¿sí? Mientras vivían con él, con Jesús, mientras convivían con Jesús en sus 3 años de ministerio, ellos iban notando y anotando lo que Jesús hacía en el día a día, ¿sí? Y veían lo que Jesús hacía con respecto a la muerte de Lázaro, a la resurrección de la hija de Jairo, a la sanación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Cuando cuando Nicodemo tuvo temor de seguir a Jesús, ¿verdad? Y entonces hay tantas cosas que los apóstoles escribieron y vieron desde su óptica, pero Mateo no vio lo mismo de lo que pudo ver Juan o de lo que pudo ver Marcos, ¿no? Entonces son episodios similares, pero de diferente óptica, pero todos guiados bajo el Espíritu Santo e inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene el poder de transformar, ¿verdad? Tiene el poder de penetrar nuestro interior y de que por fe creamos lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Y cuando lo ponemos por obra, nos damos cuenta que es una palabra viva. No es un cuento de hadas, no es un mito, una leyenda, no es una fábula, sino es palabra viva y eficaz. Bien. Número 1, testimonio de la misma Biblia. Vamos a anotar lo que dicen los siguientes versículos en cuanto a su inspiración divina, ¿ok? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Es esa la palabra? ¿Es eso lo que hace la escritura cuando la leemos? Claro que sí, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Es útil? Claro que es útil. Para enseñar, porque nos enseña de qué manera debemos vivir mejor, ¿no? Para poner otro ejemplo, dice la escritura, el que siembra generosamente también va a recibir su cosecha. Y esto no solamente es una ley de Dios, ¿no? Y esto no solamente aplica para los creyentes, sino aplica también para los no creyentes. He conocido personas que no son creyentes, pero tienen ese corazón de dar y les va bien. Y uno dice, bueno, yo soy creyente y no me va bien. Bueno, porque no solemos tener el hábito de sembrar, ¿verdad? Y este texto que acabo de mencionar está en la Escritura. Y esta Escritura está inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y si yo no lo estoy haciendo y la Biblia me lo ordena, a ver, digamos, vamos a hacer este ejercicio práctico.
Dicen los sociólogos, los que estudian psicología, sociología, ¿no? El comportamiento del ser humano, que cuando uno tiene un tema con los padres con respecto a resentimientos, odio, amargura, el más afectado es la persona que lo siente, no tanto digamos, el padre o la madre que los dejó, que los abandonó, que los maltrató. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque uno lleva esa carga, esa mochila. Mientras que el que nos ha afectado no le interesa porque es irresponsable, es despreocupado, ¿no? Y nosotros a veces vivimos con ese resentimiento, con esa ira, con esa cólera, con esas ganas de vengarse tal vez. Pero cuando la Biblia dice que es para redarguir, es decir, para corregir, para decir, oye, lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo no está bien, te vas a hacer daño tú mismo. Y cuando uno entiende esto, empieza a soltar eso que tiene. De repente vas y buscas a tu padre o a tu madre y le dices, yo, ¿sabes qué? Te perdono por todo lo que hiciste, a pesar de que de repente aún tú sigas sin que yo te importe, ¿no? Pero yo suelto todo esto, ¿no? Y ya me siento aliviado y mi caminar más ligero, ¿verdad? Ya no siento ni amargura, ni resentimiento, ni odio, porque entendí que la escritura que me dice que debo honrar a mi padre, no me dice bajo qué condición debo honrarlo, simplemente honrarlo. Si fue bueno, bien, gloria a Dios. Y si fue malo, Dios da un mandato y ese mandato no está condicionado a las circunstancias. Esto va a depender mucho de la actitud del corazón de nosotros, de cuán obedientes somos y de cuánto queremos nosotros ser aliviados, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia. Entonces, vemos que la palabra de Dios está inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura está inspirada por Dios. Este es el testimonio que la misma Biblia nos da. Ahora tenemos 2 de Pedro 1:20, 21, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que la escritura dice con respecto a profecías, no es que a alguien se le ocurrió como ahora salen, ¿verdad? Ahora salen infinidad de profetas que anuncian cosas, ¿no? Como adivinos incluso, ¿verdad? Pero lo que ya la Biblia profetizó, no puede haber otra profecía diferente, ¿verdad? No puede haber otra profecía alterna, no puede haber otra profecía distinta a lo que ya Dios reveló, ¿verdad? Ya en el libro de Apocalipsis se hablan de muchas profecías a futuro, ¿verdad? Lo que Dios le reveló a Juan, el apóstol. En el libro de Daniel también hablan de profecías para el futuro, ¿verdad? Profecías que se fueron cumpliendo en su tiempo. El libro de Isaías, si no mal recuerdo, profetizaba acerca de un Mesías. También se cumplió, ¿verdad? Es el Cristo, Jesús, que vino a esta tierra. Entonces, cualquier otra profecía que quiera de alguna manera creerse por encima de las que ya fueron reveladas son falsas. ¿Sí? Entendamos esto. Dios reveló en su palabra lo que iba a ocurrir en el futuro, en los últimos tiempos.
Entonces yo creo que Dios no necesita un mensajero que esté, digamos, fuera de lo que ya él dijo, ¿no? No creo que Dios dijo, uy, se me olvidó escribir esto, así que le voy a hablar a fulano de tal para que él lo diga, porque me olvidé de profetizar eso, ¿no? Eso no podría ser, ¿verdad? Porque si no, entonces no podríamos decir que Dios es omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿verdad? Estaríamos desconfiando del poder de Dios. Bien, entonces todas las palabras de la profecía fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Si viene alguien y te dice, mira, Dios me habló, el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo soy Jesús. Como ahora ocurre, hay una secta de los israelitas que creen que uno de los suyos es Jesús, pero ya no se llama Jesús, sino se llama Ezequiel Jonás. Entonces, dice que Jesús su segunda venida iba a ser con un nuevo nombre, y ese nombre es Ezequiel Jonás. Y justo uno de los de su secta, ¿no? Cuando la Biblia claramente dice que Jesús vendrá de la misma forma que lo vieron irse, ¿no? Entre las nubes. La Biblia dice que Él vendrá con toda su gloria, ¿no? Y claramente este hombre que se hace creer Jesucristo y tantos otros, pues no, ¿verdad? A menos que Dios o el mismo Jesús o los mismos ángeles que le anunciaron esto a los apóstoles se hayan equivocado, ¿no? De repente tuvieron un desliz, se equivocaron, no vieron bien la bolita mágica del futuro, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces toda profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. Sigamos. ¿Quién les dijo a los autores lo que debían escribir? Isaías 38 dice, ve, pues, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. ¿Quién creen que dijo esto? Vamos a retrotraernos un versículo más atrás que dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. O sea, acá habla Dios, ¿verdad? A través del profeta. Ahora vamos a ver Jeremías. Jeremías 30 del 1 al 2 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces vemos tanto como Isaías y Jeremías que escribieron de su propia mano lo que Dios mismo les decía que escribieran. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto número 2. Su singularidad, su unidad, más de 40 autores de nacionalidades, culturas, oficios y condición social diferentes. Entre ellos hubo reyes, sacerdotes, pescadores, etcétera, diferentes, ¿verdad? Escribieron en tierras lejanas entre sí y durante un periodo de más de 1500 años. Muchos nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás, y sin embargo hay una admirable unidad entre todos ellos, imposible sin la intervención de Dios. Miren esto, durante el periodo de 1500 años la Biblia fue escrita con diferentes autores, muchos de ellos de diferentes profesiones, ¿verdad? Dice acá que hubo reyes, sacerdotes, hasta pescadores, tal vez hubieron
no sé, pastores, ¿no? Los que cuidan los rebaños, a médicos como Lucas. Lucas era un médico. Pero en el tiempo, en 1500 años se escribió la Biblia. Pero no se conocían entre sí. De hecho, David escribe los salmos. Salomón escribe el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares. Pero ellos no conocían el Pentateuco, sí, porque eran los 5 libros que fueron escritos por Moisés. Pero dentro de los salmos también hay salmos de Jonás, hay salmos de Moisés, hay salmos de diferentes personas, hay algunos salmos que no tienen autor, pero están relacionados, todos llevan una armonía, ¿no? No es que hay un inicio, ¿verdad? Y luego hay un fin y luego hay un intermedio, y no, sino que hay una completa armonía en cuanto a la escritura en lo general, ¿verdad? Entonces esto no podría haber sido posible si no fuera por la intervención de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo. Su perfección es científica e históricamente correcta. Todas las críticas que se le han hecho en el pasado han ido cayendo a tierra por los descubrimientos arqueológicos y científicos de los años recientes. Para que tengamos una idea, los evangelios, como bien mencioné hace un momento, son 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Lucas no era un discípulo de Jesús, ¿sí? Lucas, que también escribe el libro de los Hechos, era un discípulo de Pablo. Pero ¿por qué Lucas, que no caminó con Jesús como lo hizo Mateo, como lo hizo Juan, está lo que él escribió dentro de lo que conocemos como los evangelios, ¿no? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque lo que él escribe es inspirado por Dios a través de lo que le cuenta Pablo, ¿sí? Ahora, estos libros, estos evangelios, tienen coincidencias, pero recuerden que en el lapso de 1500 años es que recién sale a la luz la Biblia como tal. Es decir, Mateo no tuvo comunicación con Marcos cuando escribió el Evangelio de Mateo. Lo mismo con Lucas y lo mismo con Juan. No es que los 4 se sentaron en la mesa y dijeron, a ver, Mateo le preguntó a Juan, ¿no? A ver, Juan, ¿qué vas a escribir tú? ¿Tú qué has visto? Ah, no. ¿Tú viste eso? Bueno, yo vi diferente, así que... No. Pero tiene una coincidencia. Tiene una relación lo que escribió Mateo con lo que escribió Marcos, con lo que escribió Lucas, con lo que escribió Juan. Ahora, dice los detectives que para que un testimonio sea cierto, necesita, o mejor dicho, para que una historia sea cierta, verídica, verdadera, necesita el testimonio de 2 o más personas. Entonces, tenemos a Mateo que cuenta cómo caminó con Jesús, cómo Jesús llegó a esta tierra. De hecho, Mateo, en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, habla de la genealogía de Jesús. Tenemos a Marcos, tenemos a Juan, a Lucas, tenemos a Juan, que cuentan historias, hechos verídicos que ellos han visto. Entonces, para corroborar
esto, según el FBI, las agencias de inteligencia que buscan esclarecer un caso, ¿verdad? Buscan testimonios de personas y cuando coinciden en un solo hecho, con diferentes ópticas, con diferentes visiones, pero la misma conclusión dan por hecho que es una verdad, que es una realidad, que es un testimonio verdadero. Entonces esto ocurre con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan lo que Jesús, cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Entonces, bajo el estudio científico, ¿verdad? Se da por verdadero lo que los evangelios cuentan acerca de Jesús. Y luego vamos al, al descubrimiento arqueológico, donde se pudo saber que Jesús vino al mundo, donde se pudo saber que Jesús llegó, caminó en tales lugares. De hecho, se reconoce la forma en la cual Jesús fue crucificado, ¿no? La manera en la cual los romanos trataban a los habitantes de otros pueblos, la crueldad con la cual ellos los maltrataban, cómo hacían de la cruz un símbolo de tortura, de vergüenza, de maldición, ¿verdad? En YouTube hay hay un científico, un arqueólogo que encuentra donde fue sepultado Jesús, ¿verdad? Encuentra la tumba vacía. Pero ustedes saben que la ciencia ha llegado al punto tal que si encuentran una mancha de sangre de hace 500, 1000 o 2000 años, dado digamos, a la complejidad, ¿no? Mira cómo es Dios, que nosotros tenemos una huella de ADN única, que tú no la puedes ocultar, ¿verdad? Que el tiempo no la puede borrar, ¿no? Claro, si hay gente que sabe buscar, la va a encontrar. Y justamente esta ciencia, la arqueología, se encarga de eso. Entonces se encuentra en el lugar donde Jesús fue crucificado, ¿verdad? Recuerdan que le dieron la costilla, ¿verdad? Que le clavaron los clavos en las muñecas, en los pies, que lo envolvieron en vendas y lo llevaron a una tumba, ¿verdad? Entonces este arqueólogo encuentra una mancha de sangre del tiempo de Jesús, ¿no? Ahora, esto que les cuento fue, creo que en la época en la cual recién entraba el blanco y negro, entraba el color, los años 80 tal vez, 90, no recuerdo, pero eso lo vi en YouTube. Lo pueden buscar. Y el arqueólogo, un señor mayor que de hecho afirma ser ateo, y por ello es que hace esta investigación, ¿no? Él dice, no creo en Dios, ¿no? Vaya a hacer esta investigación. Encuentra la sangre y la estudia. Ahora, yo les voy a dar datos científicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ustedes saben que los cromosomas son estructuras en el núcleo de las células que contienen largas hebras de ADN compactado con proteínas que transportan la información genética de un ser vivo, organizando el ADN para que quepa dentro de la célula y sea transmitido a las descendencias. Es decir, nosotros tenemos cromosomas que definen nuestro
nuestra estructura, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Que para que podamos nacer, ¿no? Para que nosotros estemos hoy aquí, yo acá y ustedes del otro lado, hemos necesitado que papá aporte su cromosoma XX y mamá aporte su cromosoma XY, ¿verdad? Esto al fusionarse genera la vida, ¿no? O sea, nos generó a nosotros en su momento, ¿verdad? Esto es algo esencial para todo ser humano. Todo ser humano nace de la fusión de los cromosomas de papá y los cromosomas de mamá, del espermatozoide y del óvulo. Y ahí es que se gesta la vida, como la ciencia lo conoce. Bien, ahora, dicho esto, cuando este arqueólogo encuentra la sangre de Jesús y la estudia, se da cuenta que solamente tenía un par de cromosomas, no dos pares, un par. Nosotros necesitamos dos pares de cromosomas, 26 cromosomas de papá y 26 cromosomas de mamá. El arqueólogo encuentra 26 cromosomas XY, que quiere decir que son cromosomas de mamá. No encuentra cromosomas de papá. Ahora, ¿cómo papá fusiona sus cromosomas con los cromosomas de mamá? Por medio de la relación sexual, por medio de la intimidad, ¿verdad? No hay otra manera. Pero este arqueólogo, al encontrar que en la sangre de Jesús, al estudiarla, solamente había cromosomas XY, y concluye que no hay en el mundo ningún tipo de sangre, ninguno, así sea el más raro, que pueda tener dentro de su ADN solamente un par de cromosomas. Todos nosotros tenemos dos pares. Si usted, Dios no lo quiera, yo muero hoy, dentro de 500 años, dentro de 1000 años, si algún arqueólogo busca mis restos y encuentra y ve y estudia mi sangre, va a saber que yo soy hombre y va a saber que tengo cromosomas de papá y mamá. Mi ADN le va a revelar que tengo dos pares de 23 cromosomas, ¿verdad? Y mediante esto va a saber que yo soy hombre, ¿verdad? Porque esta es nuestra huella genética, que va a perdurar por el tiempo. Ahora, cuando encuentran la sangre de Jesús y se dan cuenta que es efectivamente sangre de ADN de hombre, pero cromosomas de una sola parte, es decir, de la mamá. Esto no puede ser otra cosa que obra del Espíritu Santo. No hay ningún ser humano en esta tierra que pueda nacer sin los cromosomas del papá. ¿Ok? Dicho esto, podemos decir que la singularidad de lo que la Biblia dice acerca de Jesús es totalmente cierto, la palabra de Dios, ¿ok? Su circulación, la Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad, así como el traducido a más idiomas y dialectos de todas las obras de la literatura humana. En total, se ha traducido la Biblia completa o porciones de ella a más de 3.500 idiomas. Su supervivencia, hay más manuscritos de la Biblia o porciones de ella que de las 10 obras de literatura clásica más leídas juntas. Ha sobrevivido a la más dura persecución desde los tiempos del Imperio Romano, pasado por la Inquisición católica
hasta los regímenes ateos actuales. Voltaire, el filósofo ateo francés, afirmó que en menos de 100 años habría desaparecido la Biblia. Menos de 50 años después de su muerte, en 1768, su casa e imprenta estaban sirviendo a la Sociedad Bíblica de Génova para imprimir miles de Biblias. Hoy Voltaire pasó al olvido, mientras la Biblia sigue siendo el libro más leído del mundo. Increíble, ¿verdad? Todos aquellos que dijeron que la Biblia iba a desaparecer porque era un libro anticuado, porque era un libro de hace más de 2000 años, etcétera, etcétera, terminaron desapareciendo, y la Biblia sigue estando más presente que nunca. Bien, continuemos. Las profecías cumplidas. En el siguiente cuadro vemos algunas profecías que ya se cumplieron. Profecía sobre la destrucción de Tiro, Ezequiel 26. Esta profecía fue dada entre los años 592 y 570 a.C. Muchas naciones contra Tiro. Se cumplió con Alejandro el Grande en el siglo IV, al reunir una armada de sus súbditos conquistadores para ir contra Tiro. Entre ellos estaba Sidón, Arado, Biblos, Rodas, Soli, Melos, Licia, Macedonia y Chipre. Siguiente profecía: convertirla en una peña lisa y plana. Alejandro barrió la antigua localidad de Tiro cuando construyó la vía que le condujera a la isla y dejó una peña lisa. Mira, Alejandro el Grande, sin saber de la profecía, hizo lo que hizo, ¿verdad? Él era un conquistador. Siguiente profecía: los pescadores extenderían sus redes sobre el lugar. Eso está en el versículo 5 de Ezequiel 26. En la actualidad, la ciudad de Tiro es un lugar de botes pesqueros, y las rocas de aquella antigua ciudad es el lugar donde los pescadores extienden sus redes. Siguiente profecía: lanzaron los despojos al mar. 26:12 de Ezequiel. Alejandro lanzó al agua los escombros de la antigua ciudad de Tiro, demolida por Nabucodonosor, con el fin de hacer la vía que los llevaría a la isla de Tiro. Tiro era una ciudad dividida entre el continente y una isla. Siguiente profecía: sobre Jesús nacería en Belén. Miqueas 5:2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. En el libro de Mateo sabemos que Jesús nace en Belén de Judea, ¿no? Y esto lo profetiza Miqueas. Siguiente profecía: sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Estas serían arrojadas en el templo. Zacarías 11:12-13. Entonces uno que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y ellos le asignaron 30 platas de oro. Entonces Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, se ahorcó. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Vemos cómo profetizan ciertas situaciones que van a ocurrir y ocurren, ¿verdad? Luego tenemos escupido, golpeado y burlado, lo que profetizó el profeta Isaías. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon, ¿verdad? Lo que ocurrió con Jesús antes de ser crucificado. Echaron suerte por sus vestidos, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Salmos 22, cuando
profetizan acerca de lo que iban a hacer con las ropas de Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y dijeron entre sí: echemos suerte sobre ella. Juan 19, 33 y 23 y 24. Su resurrección, el salmista profetiza acerca de la resurrección de Jesús. Dice: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Todos los videntes, astrólogos, adivinos, etcétera, entre tantos farsantes, entre muchas previsiones erradas, aciertan algunas. La Biblia es el único volumen producido por el hombre en que gran cantidad de profecías referentes a personas individuales, ciudades, naciones, Israel y especialmente al Mesías se han cumplido con exactitud asombrosa. Increíble. Esto nos da seguridad de que las profecías que tienen que ver con el futuro también se cumplirán indefectiblemente. Cálculos hechos con computadoras y criterios científicos confirman lo que el sentido común no dice. Con lo que el sentido común nos dice. Es imposible que tantas profecías puedan cumplirse tan exactamente si no hubieran sido inspiradas por Dios mismo, quien es el Señor de la historia, del pasado, del presente y del futuro. En la Biblia encontramos cientos de promesas cumplidas y muchas otras que se cumplirán. Amén. Yo les comparto algo. Ustedes habrán escuchado o visto esta película llamada 2012, El fin del mundo, ¿no? Fue una película muy taquillera en su momento. De hecho, en ese tiempo se hablaba de un calendario maya, que justo el calendario maya se terminaba en el año 2012. Y ese año iba a ser el fin del mundo. Se calculaba que era en diciembre, entre la quincena y el 20-22, por ahí de diciembre. De esa fecha no pasaba. En esa fecha ya todos estirábamos la patita, nos íbamos para arriba, para abajo, para el costado, para donde nos toque. Yo recuerdo haber estado viviendo en esa época en Argentina, en Buenos Aires. Sucedió una situación muy particular. Argentina tenía que pagar una deuda a un Fondo Monetario Internacional, el FMI. Ahora, Argentina tenía que pagar esa deuda para que el país no caiga en quiebra, es decir, le corten los préstamos internacionales, ¿verdad? Y Argentina estaba pasando por un estado de inflación, hiperinflación. Entonces, para que pueda Argentina recibir dinero prestado de esta financiera internacional, tenía que primero pagar su deuda, ¿verdad? Ahora, Argentina estaba esperando que se acabe el mundo para no pagar. Dice, bueno, total, si se acaba el mundo, ¿para qué pago, no? Y mucha gente, de hecho, hubo una locura, porque hubieron personas que vendían un espacio en una montaña para que la gente se salve. Ellos creían que subiéndose una montaña ya no se salvaban, ¿no? El mundo se acababa de la montaña para abajo. Y mucha gente compraba su lugarcito, ¿no? Sus 50 centímetros de circunferencia donde se puedan parar, ¿no? Y mucha gente se fue a esa montaña a esperar el fin del mundo. Y Argentina, el gobierno de Argentina, esperaba que se acabe el mundo. Si se acababa el mundo no pagaban, pero si continuaba el mundo tenían que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? Se acabó el mundo. No, mentira, no, obviamente que no. No se acabó el mundo. La gente que le compró a un loco su espacio en una montaña, ahora el loco fue más vivo, pues, ¿no? Y se largó a otro país, ¿no? Y la gente estafada, ¿verdad?
cobraba mucho por un pedazo de tierra, por un sitio en una montaña. Argentina tuvo que pagar su deuda, ¿verdad? Que si no el país quebraba y no se acabó el mundo. Entonces, esa profecía de los mayas nunca sucedió. Se le acabó, dice que se le acabó el calendario, ¿no? Algunos dicen que hay una inmensa masa de memes, luego empezaron a salir con respecto a eso, ¿no? Le falló el cálculo a los mayas, se le acabó la piedra, la tela, qué sé yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay profecías que son muy alarmistas, que no se cumplen. De hecho, hay muchos adivinos, brujos que dicen, en tal lugar va a haber terremoto, en tal lugar va a haber inundación, en tal lugar... Y bueno, y a veces latinan, ¿verdad? A veces latinan. Pero luego, de hecho, cuando pasó el terremoto en Perú en el año 2007, luego que pasó el terremoto, luego, días después, cuando ya estaba tranquilo todo, salieron los profetas a decir, yo profeticé que iba a pasar eso. Pero curiosamente, su video, ¿no?, que él profetizó hace tiempo, recién salió después del terremoto que ocurrió en ese año. Así que nos damos cuenta que la única palabra que nos puede, la escritura, la Biblia, que habla acerca de profecías es infalible, no ha fallado. ¿Sí? Sigamos. Punto número 4, testimonio de la experiencia cristiana. Leer y crecer el mensaje de la Biblia ha significado en cada persona que lo ha hecho una transformación completa. La palabra suple necesidades profundas del alma humana que la filosofía y la psicología han pasado siglos intentando saciar. Sin lograrlo, anhelo de un propósito, trascendencia y eternidad, además el logro de paz interior, esperanza y gozo, por medio de ella, millones de personas han podido conocer, no solo acerca de Dios, sino conocer a Él en una relación personal de fe y amor, con la manifestación clara de su obrar en sus vidas. Ningún otro libro en la historia ha influido en más personas y naciones como la Biblia lo ha hecho. De hecho, hablando de naciones, el presidente de El Salvador, que es un líder mundialmente conocido y reconocido, él gobierna su país en base a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, nosotros podemos ver, a menos que usted tenga mente de socialista o de comunista, podemos ver cómo cuando dejamos que la escritura nos guíe, cómo podemos transformar una nación. El Salvador era un país con un alto índice de criminalidad, de asesinato, de extorsión, de violación, de matanza. Se dice que al día mataban entre 30 a 80 personas al día, ¿sí? Hoy El Salvador tiene 1000 días sin un solo asesinato, ¿sí? Y esto no fuera posible si no fuera por la influencia de la palabra de Dios. Bien, continuamos. Siguiente punto, el poder de la palabra de Dios. La Biblia en realidad es en realidad un conjunto de 66 libros que se completó hace 2000 años, pero su mensaje ha sido siempre actual y nos habla hoy, porque aunque fue escrita a lo largo de más de 1000 años por hombres de los trasfondos y condiciones más diversos, lo que la hace única es que fue inspirada por Dios mismo, respaldado por su omnisciencia y omnipotencia, conocimiento y poder infinito, así como por su amor. Por eso la palabra de Dios ha sido y será siempre viva y vigente,
En Isaías 55:11 leemos: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué hace la palabra de Dios según los textos siguientes? Medita sobre ellos, aplicándolos a tu propia vida y orando para que el Espíritu guíe, para que el Espíritu siga revelándote sus maravillas. Vamos a leer el Salmo 33, 6 y 9, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Según este salmo, crea, ¿verdad? Por la palabra de Dios fue hecho, dice el verso 6, los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego tenemos el Salmo 107:20 que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, la palabra de Dios sana y libera, ¿verdad? Y liberta y libra, ¿verdad? Tenemos Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces esta palabra, la palabra de Dios, la escritura, también limpia, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. Vamos con el siguiente. Salmos. Ay, esperen. Salmos 119, 105. Ya. Salmo 19, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios también ilumina nuestro camino, ¿verdad? Nos da claridad. Luego tenemos Juan 6:63 que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios también nos da vida, ¿verdad? Sigamos. Juan 8:51 dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra de Dios también nos provee vida si es que la guardamos, ¿verdad? Nos proveerá vida eterna. Luego tenemos en Romanos 1:6 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio, tiene poder para salvación, salva, ¿verdad? La palabra de Dios es poder y una de sus funciones es salvar. No es que la palabra literalmente nos salve, sino que ella nos muestra el camino de salvación por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra el camino, es decir, nos lleva a Jesús, que es el que nos salva. Romanos 1:16 es el que acabamos de leer. Tenemos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando leemos y oímos, nos produce fe, ¿verdad? Creemos en lo que estamos leyendo y en lo que estamos oyendo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos perfecciona, la palabra de Dios nos perfecciona, perdón, nos prepara, nos capacita a través de la enseñanza del redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, ¿verdad? Hebreos 1:3 dice de esta manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que sustenta todas las cosas, la palabra es la que sustenta todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nos sustenta, ¿verdad? La fe en la Escritura, la fe en lo que Dios dice en la Biblia, es lo que nos sustenta. La Biblia dice, por ejemplo, decía el salmista, fui joven y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. Entonces el salmista habla de que Dios provee al justo, ¿verdad? Y nosotros nos sostenemos en esta palabra para creer que es así. Por eso la escritura, por eso el libro de Hebreos dice que nos sustenta, ¿verdad? Nos sostiene. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es increíble. Discierne los pensamientos e intenciones. ¿Con qué intención nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Verdad? La palabra es viva y eficaz, que juzga nuestros pensamientos y deseos. Es increíble porque la palabra de Dios, ante la palabra de Dios nosotros estamos desnudos espiritualmente, no podemos ocultarle nada al Espíritu, que es quien mora en nosotros y quien nos conoce. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, dice, salva nuestras almas, pero aparte de mostrarnos el camino de salvación, nos irá moldeando y transformando, ¿verdad? A medida que vayamos leyendo, vamos siendo transformados, siendo moldeados, ¿verdad? Dice en la carta de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, que nosotros los esposos debemos tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, ¿verdad? Ahora, si uno dice, y claramente, ¿no? La palabra nos irá moldeando y transformando, ¿no? Si antes nosotros tratábamos a nuestras esposas tal vez toscamente, bruscamente, ahora leyendo lo que dice la palabra de Dios, que debemos tratarla como vaso más frágil, entendemos que debe haber un trato distinto, ¿verdad? Un trato diferente, ¿sí? Podemos citar uno de los tantos ejemplos del poder transformador de la palabra de Dios. Un viajero norteamericano vio un día a un africano sentado debajo de un árbol leyendo su Biblia, y le pregunta, ¿no sabe usted que ese libro es un mito anticuado? Le dijo con risa burlona el norteamericano. Levantando la vista, el africano sonrió y calmadamente le respondió, Señor mío, este libro llegó a mi patria hace años. Si usted hubiera venido antes que llegara este libro, sería mi cena esta noche. La tribu de este africano, entendemos que era una tribu de caníbales, ¿verdad?
Y si la Biblia o la palabra de Dios no hubiera transformado la vida de este hombre africano, este turista norteamericano hubiera sido su cena, ¿verdad? Entonces vemos cómo dentro de lo gracioso que podría ser en nuestra vida práctica es una realidad, ¿verdad? Es una verdad absoluta para nosotros. Bien, siguiente punto. ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? Punto número 1, escuchándola. Vamos a ver qué dice el versículo de Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este versículo se refiere a la parábola de las semillas, ¿verdad? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Entonces es bueno escucharla, ¿verdad? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos una prédica, una enseñanza, mensaje, ¿verdad? Estamos oyendo palabra de Dios y de esa manera profundizamos con ella. Número 2, leyéndola. Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Es importante ponerla por obra también, ¿verdad? Después de haberla leído. Ahora tenemos el libro de 2 de Timoteo 3:14-17 que dice, estudiándola, ¿verdad? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Nuevamente, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Que estudie lo que ha aprendido. Siguiente punto. Número 4. Memorizándola. Dice el libro de Deuteronomio 6, del 6-9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y aun cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿verdad? De esa manera debemos quizás, quizás de otras formas, ¿no? Pero memorizarla es importante, ¿verdad? Para cuando de repente quieras hablar con alguien y sepas, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué dices, alguien te pregunta, ¿por qué dices que Dios me ama? Bueno, porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces ya como tienes algo memorizado, ya sabes de qué manera tal vez puedas responder alguna pregunta de alguna persona que quiera saber algo con respecto a la vida cristiana. Meditando en ella, el salmista en el libro de los Salmos 1 del 2 al 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es increíble lo que escribe el salmista, ¿no? Reconociendo que meditando en la palabra de Dios seremos, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditando la palabra de Dios es importante para profundizar en ella. Y luego tenemos
A ver, el siguiente punto. Creyendo en ella. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. También tenemos Josué 1.8 con respecto a meditando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, el salmista decía que seremos como árbol bien plantado. Y Josué nos dice que nos hará prosperar y el camino que vamos a tomar y todo nos saldrá bien, meditando en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es una especie de truco mágico? No, simplemente porque vamos a vivir conforme a lo que Dios, o conforme a los estatutos de Dios, ¿verdad? Los estatutos o los estándares de Dios son muy, muy, muy por encima de lo humano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se refleja más en lo moral, tú puedes ser bueno en algo o malo en algo, pero mientras tengas marcados tus valores y tus principios, ¿verdad? Tu ética y tu moral, creo que eso te va a abrir puertas y ayudar en muchas áreas de tu vida. Y luego, por último, tenemos creyendo en ella, dice el libro de Hebreos 4, 1 y 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo, parezca, perdón. Empezamos nuevamente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, lo importante de esto es creer lo que leemos, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? La promesa está, la promesa de salvación está, pero dice, no vaya a ser que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, por no haber creído que lo que Dios ha prometido con respecto a nuestra salvación no sea cierto, ¿verdad? Bien, continuamos. Dice, recuerda que después de 24 horas tú podrás recordar 5% de lo que has escuchado, 15% de lo que has leído, 35% de lo que has estudiado y 100% de lo que has memorizado. ¿Sí? No debemos memorizar la palabra por el simple hecho de memorizar, sino que antes de hacerlo debemos procurar comprender el mensaje que éste nos transmite. Al meditar con fe en la palabra, el Espíritu Santo podrá aplicar con más eficacia a tu vida y producirá resultados más profundos y duraderos en ti. Ten muy en cuenta lo que Dios te exhorta en Santiago 1, 21 y 25. La obediencia es fundamental para que la palabra siga siendo viva y eficaz en tu vida, porque así el Espíritu Santo seguirá ministrándote por medio de ella, y tú la amarás y disfrutarás de ella más cada día. Lee en Mateo 5:18 y Apocalipsis 22:18 y considera la solemnidad de la palabra de Dios y el respeto con que debemos tratarla, sin tergiversar, añadirle o quitarle nada, como lamentablemente muchos hacen. Vamos a ver, para reforzar esta enseñanza, lo que dice Mateo 5:18. ¿Sí? Mateo 5:18. Dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. Y luego tenemos Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces es importante considerar solemnidad en la palabra de Dios, ¿verdad? Tratarla con respeto, no con desdén ni con burla. Una visión panorámica de la Biblia. Esta sección es un complemento a esta lección, un nuevo alimento, la palabra de Dios, la palabra, y te ayudará a tener una idea general de la Biblia, sus autores, temas generales. Si deseas más información, consigue un manual bíblico ilustrado. Si deseas, digamos, un poquito más profundizar con respecto a esto, puedes conseguirte un manual. La Biblia se divide en dos grandes tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que la Biblia no es un solo libro, sino una colección de libros y escritos, la cual consta de 66 libros. El Antiguo Testamento, antiguo pacto de Dios con los seres humanos, es el relato de las relaciones de Dios con la humanidad desde la creación hasta unos 400 años antes de Cristo. Este consta de 39 libros y podemos dividirlo en 5 secciones. Punto A, el Pentateuco, del griego penta, que significa 5, y teuchos igual volumen, Pentateuco, teuchos. Son los primeros 5 libros escritos por Moisés alrededor del año 1440 a.C. y que sientan las bases de toda la revelación bíblica posterior. Vamos a anotar abajo el orden en que los encuentras en la Biblia y vamos a leer sus temas centrales, ¿sí? Como primer libro del Pentateuco encontramos el Génesis. ¿Cuál es el énfasis del Génesis? El libro de los orígenes, la creación, la caída, la promesa de redención, nacimiento de Israel como nación escogida por Dios. El siguiente libro, Éxodo, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Levíticos, leyes para el sacerdocio y el pueblo, leyes de sanidad y para la adoración. El libro de Levíticos es justamente lo que dice, ¿verdad? Un libro de leyes para el sacerdocio donde Dios le ordena al pueblo de qué manera pueden ellos armar un altar, incluso le dan leyes de sanidad, ¿verdad? Recuerden que este libro se escribe cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está caminando por el desierto, ¿verdad? Acá habla acerca de acá parte, ¿se acuerdan ustedes de la mujer de flujo de sangre? De esta ley levítica viene lo que ocurre con la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? En los evangelios, que se le consideraba una mujer impura, porque estaba su ciclo menstrual no paraba, sino que era constante, muy fluido, ¿verdad? Por eso la ley mandaba a que ésta sea apartada del campamento en un lugar hasta que se cumpla su ciclo menstrual, luego presentada al sacerdote para que el sacerdote pues pueda dar el visto bueno, por decirlo de alguna forma, y que ésta se pueda unir nuevamente al campamento del pueblo. Bien, continuamos. El libro de Números, desobediencia y peregrinaje de Israel en el desierto por 40 años. El libro de Números habla de la desobediencia de Israel, ¿verdad? Recuerdan que hubieron un grupo de 12 hombres que fueron a
a ver la tierra que Dios había prometido, y vinieron de los 12, 10 vinieron, dos solamente, Josué y Caleb vinieron con noticias de ánimo, de entusiasmo, y los otros 10 dijeron, no, son muchos, son muy grandes, son muy fuertes, así que mejor no. Entonces, a causa de la incredulidad, a causa de creerle a esos 10, es que vagan por el desierto por 40 años. Deuteronomio, los grandes discursos de Moisés preparando al pueblo para entrar en la tierra prometida, con las promesas y amonestaciones de Dios a Israel. Estos son los 5 libros, el Pentateuco, los 5 libros que fueron escritos por Moisés. El autor de estos libros fue Moisés. Seguimos. Siguiente punto. B. Los libros históricos. Los siguientes 12 libros escritos entre los años 1100 o 600 a.C. describen el trato entre Dios y su pueblo escogido. Vamos a anotarlos en orden. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son libros históricos, ¿verdad? Que describen el trato entre Dios y su pueblo, ¿no? Cómo Dios hablaba de manera íntima, personal con cada uno de ellos. O con los jueces, o hablando de Samuel, cuando Dios mandó a Samuel a ungir reyes, ¿verdad? La historia de los reyes, ¿no? Entonces estos libros, este grupo de libros se considera libros históricos, son 12. Bien, ahora continuamos, punto C, los libros poéticos. Son los siguientes 5 libros que describen poéticamente la grandeza de Dios y su trato con el ser humano, y las experiencias y crisis espirituales de este último. Vamos a escribirlo también por orden. Tenemos como número 1, Job. El libro de Job nos narra su sufrimiento y fiel confianza de un hombre que amó a Dios. Salmos, cánticos de alabanza y adoración a Dios, así como instrucción a las personas. Proverbios, sabiduría práctica para una vida próspera. Eclesiastés, vanidad de la vida terrenal. Cantar de los cantares, cuadro simbólico del amor de Dios por su pueblo. Estos son conocidos como los libros poéticos, ¿verdad? Siguiente punto, D. Los profetas mayores. Son mensajeros, son mensajes de Dios a Israel por medio de los profetas, hombres llamados específicamente para ello. Se les llama mayores solo porque son más extensos que los otros y no porque sean más importantes. Fueron escritos entre los años 750 a 550 a.C. Y estos son los libros, son 5 libros considerados de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora vamos con el siguiente. Los profetas menores. Son los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, escritos entre los años 800 a 400 a.C., con mensajes de exhortación al pueblo de Dios. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 libros son considerados profetas menores porque tienen, digamos, menos escritura, por decirlo de alguna forma. Siguiente punto, el Nuevo Testamento, o nuevo pacto de Dios con la humanidad. Revela a Cristo como nuestro Redentor, relata su vida, enseñanza y principios para la vida cristiana. Este consta de 27 libros. Los evangelios relatan la vida, obra y enseñanza de Jesús. Anótalos y fíjate en los temas correspondientes. Tenemos como evangelios 4 libros. El primero es Mateo,
La vida de Cristo escrita especialmente para los judíos, revelando a Jesús como el Mesías, esperado por ellos. Marcos, Jesús como el siervo de Dios. Cada evangelio da un énfasis particular, ¿sí? Si bien es cierto, coinciden en algunas narrativas, pero cada uno bajo su énfasis propio. Marcos, Jesús como el siervo de Dios. Lucas, Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humildad. Juan, Jesús como el Hijo de Dios, destacando su divinidad. Los Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico que trata del inicio y la expansión de la Iglesia durante la era apostólica. Muchos prefieren llamarlo los Hechos del Espíritu Santo. Su verdadero autor, quien sigue obrando hasta el día de hoy, en medio y por medio de su iglesia, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El verdadero autor. Tenemos también las epístolas. Son los siguientes 21 libros. Son cartas o epístolas escritas a personas, iglesias o a los creyentes. Las epístolas son los siguientes 21 libros. Son cartas o epístolas escritas a personas, iglesias o a los creyentes en general, tocando aspectos de la fe y la responsabilidad cristiana. Vamos a escribirlo en orden, en el orden en el que se halla en la Biblia, ¿verdad? Epístolas de Pablo. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito a Filemón. Esas son las cartas o epístolas que escribe Pablo a cada uno de los que ya se mencionó. Ahora, epístolas generales a los hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Estos vendrían a ser las epístolas. La gran mayoría las escribió Pablo y luego las demás tienen sus propios autores, ¿no? Santiago, Pedro, Juan y Judas. Bien, ahora tenemos por último Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Es un libro profético que describe los acontecimientos de los últimos tiempos, incluyendo la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino, la gloria futura y el destino final de creyentes e incrédulos. ¿Sí? Entonces, esto sería, de una manera resumida, todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien, ahora ya tienes una visión panorámica de la revelación de Dios. Persevera en su lectura y estudio con oración y experimentarás lo que dice el Salmo 1:13. Bienaventurado el varón, lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas y que da su fruto y en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bien, entonces, hasta aquí hemos terminado la lección número 7. ¿Sí? Entonces ya hemos aprendido con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? De qué manera hay que escucharla, leerla, estudiarla, meditarla. Y hemos aprendido el orden con la cual podemos definirla o podemos entender la Biblia, ¿no? Hablando del Pentateuco, ¿verdad? Que son los 5 libros que empiezan este canon bíblico. Bien, entonces, acá terminamos la lección número 7 y en unos días les estaré enviando también la lección número 8. ¿Sí? Dios los bendiga a todos.